Hola, buenos días a todos. Soy Marta Sangüesa, soy la responsable de certificación de sistemas de gestión y de personas del grupo TÜVSÜD en España y Portugal. Perdonad que me conecte desde el coche, pero desde luego lo importante era participar y hacer la presentación de este webinar que hacemos con una gran ilusión porque creemos de verdad en la certificación de personas, que es un gran servicio y que este webinar va a ser muy interesante para todos los que participáis. Pues muy bien, sobre la certificación de personas, una muy breve introducción. Eh, Creemos realmente en la certificación de personas desde el grupo TÜVSÜD porque creemos que es el futuro en el tema de las formaciones y de dar un valor añadido a los técnicos. Tradicionalmente uno estudia un FP, una carrera, hace una formación, recibe un título y eso se queda ahí estancado, no va creciendo contigo. La certificación de personas pretende ser ese algo que crece contigo en tu vida profesional, es decir, que mantengas actualizado tu currículum, que mantengas actualizadas tus habilidades y que puedas demostrar en cualquier momento que, aunque hayan transcurrido 10 años, tú sigues siendo un buen técnico que responde a las expectativas que puedan tener de ti, ¿vale? Además, cada vez hay más cursos de formación, más informaciones de todo tipo y es difícil distinguir qué es una buena formación o un buen técnico de uno que no sea igual de válido. La certificación de personas, por una parte independiente, lo que pretende es dar esa validez, esa rigurosidad a las habilidades y conocimientos que tenéis en el área técnica que estemos certificando, ¿vale? Y acompañaros en ese proceso. Y a las empresas les da la garantía de que cuando buscan un técnico, sepan que si tienen nuestra certificación, estamos respondiendo de esas habilidades y conocimientos que tiene la persona, con lo cual tiene mucha más seguridad y sabe distinguir entre todos los posibles candidatos que tenga. Y como empresa también, una vez tenga los técnicos, de esta manera garantiza que se mantengan los conocimientos y habilidades necesarias para seguir haciendo su trabajo correctamente. La Cámara de Comercio, y aquí doy paso o presento a Tanja Nause, es la responsable de formación de la Cámara de Comercio alemana para España, es nuestro partner de confianza en la certificación de personas. ¿Y por qué la Cámara de Comercio? Después de la presentación de Tanja lo vais a tener mucho más claro, pero evidentemente la Cámara de Comercio es un referente indudable en los temas de formación y de titulaciones técnicas avaladas y homologadas tanto en Alemania como en España. Y antes de darle paso a Tanja, el gran protagonista de hoy, José Miguel, un gran compañero, lo mejor que puedo decir de él es que realmente no solo son sus conocimientos técnicos, sino que tiene una gran capacidad para comunicarlos, para la formación. Y unir esa habilidad técnica con la habilidad de saber formar es algo muy difícil de encontrar. Encontrar gente que sepa puede ser ya difícil, pero encontrar gente que sepa y que además sepa transmitir ese conocimiento es mucho más complicado. Y él tiene un gran valor en ese sentido. José Miguel Rodas tiene la maestría industrial en automoción, título de técnico especialista en mecánica y electricidad del automóvil. Tiene una larga experiencia, ha trabajado en fabricación de motocicletas y en empresas de fabricación de motores. Entró en lo que era entonces Atisae en el año 1989. Con el tiempo la empresa Atisae, el grupo Atisae se ha integrado en el grupo TÜVSÜD y desde entonces ha desarrollado distintas funciones, empezando por ITVs hasta ahora que está en el departamento de formación. Y José Miguel, si luego quieres tú ampliar algún detalle que me haya escapado, Está abierta perfecto. a todo. Pues sin más, doy el paso a Tanja para que presente un poco la cámara y qué aporta a este proyecto, que desde luego aporta un valor añadido enorme y que estamos muy agradecidos y te doy las gracias por participar hoy en este webinar. Pues muchas gracias a ti, Marta, por invitarnos y os voy a comentar brevemente si me paséis los derechos a compartir. Sí,
Nada, voy a ser muy breve sobre nuestra institución y nuestra experiencia trabajando aquí en España, nuestras titulaciones y por qué, exacto, por exámenes y por qué estamos aquí en este proyecto novedoso y realmente, como dice Marta, muy bonito. Pues, para los que no sabéis quiénes somos, la Cámara de Comercio Alemana para España lleva mucho tiempo aquí en España. Es una asociación empresarial y tenemos nuestra sede principal aquí en Madrid. También tenemos un despacho en Barcelona y delegados en Bilbao, Valencia y Zaragoza. Somos 38 aquí en la casa y tenemos también un aprendiz de formación profesional. Sabéis que en Alemania las titulaciones, todo el mundo de titulaciones de formación profesional son competencia de las cámaras de industria y comercio. Ahora mismo tenemos 324 títulos en FP de oficios. También son las cámaras las instituciones competentes para todos los títulos de maestría, maestros industriales, también para los tutores en empresa, que también se tienen que certificar en Alemania por ley. Todo el mundo de titulaciones, como digo, de formación profesional, tanto inicial como continua, competencia de las cámaras. Entonces, todo este know-how también lo tenemos acceso directo, ¿no? Desde España. Aquí, en temas de formación profesional, llevamos 40 años trabajando y con certificaciones alemanas aquí en el extranjero. Tenemos alrededor de 500 certificados otorgados ya en ramas técnicas y realmente somos expertos en exámenes. Estos son las titulaciones que trabajamos aquí en España, tanto de administración como de ramas técnicas. Y bueno, pues si queréis saber algo más sobre este tema, os ponéis en contacto con nosotros. Trabajamos a nivel nacional, aunque yo físicamente estoy en Madrid, pero trabajamos sobre todo en las regiones industriales, como veis, en el País Vasco, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Tenerife, en las Islas Canarias, en un proyecto de hostelería. Bueno, el tema de los certificados y los exámenes, deciros que aquí nosotros organizamos exámenes oficiales, son los exámenes que tal como vienen de Alemania y nos dan paso a certificar a estas personas con titulaciones del mundo de FP alemana. Para ello tenemos que acreditarnos nosotros mismos ante los consejos de cámaras en Alemania anualmente para poder seguir trabajando estos certificados. Como digo, en general tenemos muchísima experiencia en este tema y por eso estamos encantadísimos de trabajar con TÜV Süd, con nuestro socio, en este proyecto de certificación de personas que, como dice Marta, nosotros también creemos mucho en el futuro de esto. Y aquí tenéis mi correo electrónico, ponéis en contacto si queréis saber algo más. Yo finalizo y paso la palabra a José Miguel. Perfecto, Tania, muchas gracias por tu presentación. Gracias a Marta y a Natalia, que está por ahí en producción. Buenos días, gracias por estar ahí y a todos los participantes. Lo que voy a hacer es pasar directamente a compartir la presentación. Bueno, como todos sabéis, estamos esta mañana para determinar o para discernir qué es esto de la certificación del técnico electricista en vehículos que incorporan sistemas de alta tensión. Vamos a voy a llevar una presentación y lo que vamos a hacer es ir muy rápido y directo al objetivo. La certificación de personas, ya ha introducido Marta exactamente cuál es su objetivo y por qué necesitamos o no de una certificación. Y lo que yo me voy a dirigir objetivamente es directamente a qué es la certificación o qué es el esquema de certificación que nace en TÜV Süd hace prácticamente ya un año.
de la mano de la Cámara de Comercio Alemana y vamos a ello. Bueno, de qué es lo que vamos a hablar a lo largo de este webinar? Pues básicamente vamos a pasar vamos a hacer 4 pasos fundamentales. Primero vamos a ver qué es el esquema, qué categorías tiene profesionales dentro de este esquema o en el nacimiento del esquema. Luego, cómo realizamos ese proceso de certificación y finalmente, cuánto necesitamos o cuál es el recorrido de mantenimiento, cuáles son las fases de esa certificación. ¿Cómo empezamos hablando de la certificación de técnico electricista en sistema de alta tensión? Pues volviendo un poco a la definición que ha hecho Marta sobre certificación de personas. Para clarificar qué es eso de la certificación de personas. Yo como técnico, cuando hace algunos años empecé a trabajar con Marta, pues una de las primeras cuestiones que tuve que clarificar es qué es eso de la certificación de personas, porque es un concepto un tanto totalmente objetivo, pero un tanto complejo para entender que en otros aspectos sí que entendemos que se certifican productos o se certifican procesos, pero las personas vamos a definirlo. Yo lo primero que hice cuando entré en la certificación es irme al diccionario de la Academia de la Lengua Española y buscar qué es eso de certificación. ¿Y qué es lo que dice la RAE sobre este tema? Pues que la certificación es al final una evaluación de la conformidad de un proceso, de un método, de un producto o incluso de personas. Y a mí me sorprendió ese concepto, que se podían certificar personas. Y entonces el año pasado nosotros hace prácticamente ya casi 10 años que venimos desarrollando en el departamento de formación un esquema de cualificación de técnicos que nació en Alemania y de la mano de Marta el año pasado dimos impulso para que ellos desarrollaran este esquema de certificación de técnico en sistema de alta tensión. Por lo tanto, si ya tenemos definido con la RAE qué es la certificación de personas, pues nosotros podemos decir que es esa herramienta eficaz que nos sirve para verificar que el trabajador contiene o tiene los conocimientos y habilidades para desarrollar su trabajo de una forma competente, ¿vale? Entonces, tiene todas esas habilidades necesarias para desarrollar las funciones que el propio esquema va a definir. Porque cuando hablamos de certificación de personas, decíamos que se puede certificar un proceso, se puede certificar en base a una norma o se puede certificar en base a un esquema, como es este el caso, en el que proponemos cuáles son los contenidos del propio esquema y cuáles son las habilidades que tiene que tener el trabajador en esos determinados niveles que vamos a proponer. Segunda pregunta que nos podemos hacer es ¿para qué sirve este esquema? Pues lo ha definido bastante bien Marta. Cuando hacemos una formación reglada del tipo que sea, te sacas un certificado, un título y al final puedes trabajar en ese tema, puedes dejarlo ocasionalmente y volver dentro de unos años y mantienes ese certificado. Con la certificación de personas se pretende reconocer que el trabajador tiene esos conocimientos y habilidades durante todo el proceso en el que está incluido dentro del certificado de mantenimiento, porque lo que vamos a hacer es evaluar, cuando diga el esquema de certificación, evaluar y validar que el trabajador tiene esos conocimientos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es hacer una verificación de que tienen las competencias que vamos a definir en el propio esquema de certificación. Y que decir tiene que al final esto mejora la calidad del servicio que pueda ofertar una empresa porque tiene a sus trabajadores certificados.
porque un trabajador que ha estudiado una determinada rama de la industria, en este caso del automóvil, puede que esté 5 años fuera del servicio de inspección o certificación de vehículo eléctrico en sistema de alta tensión. Entonces, los sistemas de certificación lo que vienen a validar es que tiene esos conocimientos y habilidades para desempeñar ese trabajo. ¿Y quién la emite? Pues exactamente igual que lo que ha dicho Marta hace un momento, pues la emite un tercero independiente. Hay un organismo auditor que en este caso son técnicos, que definen a través de unos ejercicios y de unos exámenes, definen que ese trabajador tiene esas competencias, que tiene esos conocimientos y esas habilidades, y un tercero, como es la entidad certificadora, AMT, define o emite el certificado. Bueno, pues ya tenemos el entorno más filosófico de la norma, que es la certificación de personas. Vamos directamente a ver qué es esto de la certificación del técnico en sistemas de alta tensión, o cuál es el esquema que ha desarrollado en este caso TÜV en colaboración con la Cámara de Comercio alemana. Decimos que el esquema de certificación, o nosotros hemos definido dos categorías. Estas dos categorías son categorías de técnico especialista en sistemas de alta tensión y experto en vehículos de alto voltaje. Definimos unas siglas porque así es más fácil establecer cuál es cada uno de sus trabajos. Cuando se define qué es lo que tiene que tener, qué conocimientos y habilidades tiene que tener cada uno de los perfiles profesionales, cada una de las dos categorías que están definidas en el esquema de competencias, pues esto ya es una cuestión de la certificadora. La certificadora, en este caso AMT, tiene que definir un esquema, tiene que tener un documento donde se definan cuáles son todos los contenidos y todos los desarrollar, digamos, todos los procedimientos que tiene que cumplir ese trabajador o esa persona que se presente a la certificación. ¿Vale? Ese esquema se apoya porque cuando hablamos de certificación, la certificación puede venir reglada porque haya una norma emitida a través de un gobierno o la Unión Europea, depende del ámbito, y se certifique en base a esa norma. En el caso de la norma del esquema de técnico de sistemas de alta tensión, y en esto Marta, si tiene alguna cuestión, ya me pondrá los peros porque es la experta. En el caso de la norma nuestra, lo que hacemos es, por supuesto, nos basamos en la ISO, en la 1724, que es la que define cuáles son los procedimientos que tiene que tener cuando evaluamos competencias de los trabajadores. Y lo que decimos en el esquema es que para capacitar a esos técnicos en esos dos niveles, en esos dos perfiles profesionales, nos vamos a basar específicamente en tres normas. La primera, empezando por abajo, es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a nivel Europa. La segunda es un Real Decreto, el 614, que define pues cuáles son las condiciones mínimas que tiene que tener de protección para la salud a un trabajador que se enfrenta a trabajos en sistemas de alta tensión. Porque hay algo que define, porque hay una ley que define prevención del trabajador en los sistemas de trabajo de alta tensión, puesto que porque cuando trabajamos en alta tensión tenemos una probabilidad muy alta de tener un accidente que sea grave o muy grave. Entonces, esa norma define cómo hay que trabajar. Y la tercera norma en la que nos apoyamos para capacitar a los trabajadores que se presentan al esquema técnico del sistema de alta tensión es la BGI 8686, que es una norma emitida por un organismo alemán de lo que sería traducido aquí en España a
al organismo que se encarga de la prevención y de los trabajadores, ¿vale? El Instituto de Prevención de Trabajadores en España. ¿Qué bases normativas hemos cogido? Pues decíamos que básicamente teníamos tres. Perdonadme que vuelvo a la diapositiva anterior. Teníamos tres leyes en las que nos apoyábamos para definir esta norma. Realmente en Europa no hay una legislación específica sobre vehículo eléctrico. Por lo tanto, nos hemos apoyado en las normas alemanas, en la PGI 86, puesto que en ella se definen cuáles son las habilidades y cuáles son los conocimientos de forma detallada que tiene que tener un trabajador. Cuál es el contenido en horas que tiene que tener para hacer una formación. En definitiva, para desarrollar este esquema, lo mejor era apoyarse en el desarrollo de una norma que existe a nivel Europa que está en Alemania. Ya que el Real Decreto, el que está vigente aquí en España, que es del 2001, no habla exclusivamente de vehículo eléctrico y se refiere a la industria en general, sistemas de alta tensión en la industria. Decía que como tomamos de la norma alemana, voy a pasarlo rápidamente, pero es la base normativa de nuestro esquema de certificación. Como vamos a ver ahora después, pedimos unas exigencias en cuanto a formación, en cuanto a niveles de formación del trabajador que se presenta al esquema, y esto viene porque el esquema alemán desarrolla que, dependiendo de la experiencia del trabajador y dependiendo de los estudios que tenga, tiene que dedicar más o menos horas a capacitar para que pueda trabajar en sistemas de alta tensión. Y bueno, no quiero leer todo lo que es el temario, pero deciros que el esquema, lo que vamos las competencias y los conocimientos y habilidades que vamos a exigir en este esquema de certificación va en los dos niveles y está definido dentro, pero se basa en todos los temarios que están incluidos en la norma alemana, ya que no hay una norma a nivel europeo que elegirle de momento esta cuestión. ¿Vale? Básicamente hablamos de riesgos eléctricos, medidas de protección contra la descarga eléctrica en alta tensión, por supuesto, cómo nos podemos proteger, qué cualificación o en función de la cualificación del trabajador, hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede manipular dentro de los sistemas de alta tensión en vehículos. Y lo último que incluye la norma, o qué es lo que vamos a comprobar, que el trabajador sabe cómo funcionan los sistemas de alta tensión en un vehículo. Desde la máquina eléctrica hasta el inversor, o sea, todos los elementos que están incluidos. Más cosas, seguimos avanzando. Me parece que había algo en el chat, pero me lo vais diciendo. Si os parece, esperamos al final y al final hacemos todas las preguntas, ¿vale? Correcto, perfecto. Bueno, pues más o menos tenemos definido este esquema, o sea, la certificación de personas, ya hemos definido que es una evaluación de la conformidad de las competencias, pero dentro de esa certificación ahora lo que hacemos es, TUSUB define un esquema de certificación y hay, como hemos visto, dos niveles o dos perfiles profesionales y que tienen que estar definidos. Vamos a verlos. El primero es el técnico, HVT, técnico en sistemas de alta tensión, técnico en vehículos, por supuesto, no en sistemas de la industria. Y básicamente, de todas las especificaciones que están contenidas en el esquema, pues hemos extraído aquí básicamente lo que tiene que conocer este trabajador. Al final, cuando se evalúa que puede poner el vehículo en seguridad. Hablamos de que un vehículo con sistema de alta tensión se pone en seguridad cuando el trabajador es capaz de desconectar el sistema de alta tensión de forma que ya puede venir cualquier otro trabajador que no esté cualificado y por lo tanto que no tenga que estar certificado y puede trabajar elementos mecánicos o eléctricos de baja tensión de ese vehículo.
En definitiva, tiene que saber también identificar los riesgos y hace una cierta supervisión sobre ese trabajador que no tiene los conocimientos o que no está certificado. Y el segundo perfil profesional definido en el esquema de certificación es el experto en sistemas de alta tensión. Al final, el experto tiene que saber no solo, o sea, tiene que saber, además de desconectar el sistema de alta tensión en un vehículo, pues a veces no es posible porque hay una avería del sistema que sea dentro del equipamiento del vehículo, y entonces tiene que saber diagnosticarlo, protegerlo o hacer comprobaciones en los que no se está seguro de que no haya alta tensión, con lo cual tiene que ser un experto máximo y conocedor de todas las herramientas y equipamientos, o sea, tiene que tener no solo los conocimientos, sino tiene que tener las habilidades para saber manejar todos esos elementos. Decimos ahí también puesta fuera de tensión, por supuesto, igual que el técnico, y por lo tanto debe conocer o debe saber identificar todos los riesgos. En el nivel de experto, que es una categoría por encima, pues tiene que saber trabajar con elementos en vivo en alta tensión, y por lo tanto decimos ahí reparaciones en baterías de alto voltaje. Porque en un vehículo, si no hay ninguna avería, normalmente ponemos el vehículo fuera de tensión para que no haya riesgo de contacto eléctrico, pero en las baterías de alto voltaje, la que incorporan todos los vehículos de turismo o vehículos industriales, pues cuando abres una batería hay ciertos momentos en los que no hay una protección que puedas quitar la alta tensión, sino que tienes que ir con un método de trabajo, y el esquema lo que va a comprobar que tienes esas habilidades para saber desarrollar ese esquema de trabajo. Perdonadme que voy a poner la alimentación del portátil. ¿Qué es alta tensión? No. Voy al mío. Bien, pues dentro del esquema, dos perfiles. Técnico en vehículos con sistema de alto voltaje y experto. El experto sería la categoría máxima. La legislación española define un jefe de trabajo, y el jefe de trabajo tiene que estar certificado con nuestro esquema a nivel de experto. Lo que pasa es que el jefe de trabajo tiene la certificación interna de la empresa, como que además tiene la responsabilidad de repartir los trabajos. Seguimos avanzando. Ya tenemos definida la certificación, tenemos definido cuántas categorías tenemos dentro de ese esquema de certificación de sistemas de alta tensión. Vamos a la última parte. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo podemos optar? ¿Cómo podéis cualquiera de vosotros llamar a nuestra puerta, llamar ahí a Marta y decirle quiero certificarme como técnico o como experto, dependiendo cuáles sean mis conocimientos? Pues vamos a ello. Básicamente el proceso es en 3 pasos. La primera es solicitarlo. Yo quiero solicitar y me quiero presentar a la certificación como técnico o como experto. La segunda, si se cumplen todos los requisitos que vamos a ver ahora, pues sería plantear una fecha donde se presentarían varios candidatos. Lo que vamos haciendo es por turnos, y pues tendrías que resolver una prueba por escrito y una prueba práctica individual, por supuesto. Y finalmente, la certificadora, Marta Sangüesa, nos emitiría el certificado de conformidad de esas competencias a las que te has presentado. ¿Cuáles son? Pues vamos a ver cuáles son los requisitos para presentarme a este esquema de certificación. Si nos presentamos por el esquema que estáis viendo en el lado izquierdo, que es el de técnico, ¿vale? Que sería el primer nivel que hemos establecido, pues decimos que como mínimo tendría que tener el candidato grado medio en automoción o la antigua FP2, ¿vale? Grado medio o superior.
La experiencia profesional mínima que se exige para presentar esta categoría es de 2 años. Tienes que haber trabajado 2 años en contacto con sistemas eléctricos y electrónicos y vehículos que tengan sistemas de alta tensión. O sea, tienes que estar en disposición de que la empresa o las empresas por las que haya pasado pueda certificarte, pueda emitir un certificado donde digas que esa es tu experiencia profesional. Decimos también, porque el esquema no quiere cerrar las puertas a nadie, que si no tengo ninguna titulación, ni siquiera grado medio, por supuesto, todas las categorías que estén por encima, o sea, ingeniería, todas las ingenierías, pues están por encima de grado medio o formación profesional y por lo tanto con ingeniería ya sería suficiente para presentarte a este esquema. Decíamos que si no dispongo de esa titulación, porque yo he trabajado desde el principio en automoción, he pasado por varios de los puestos, varias categorías, pues pedimos un requisito mínimo de 4 años trabajando como técnico electricista en contacto con vehículos o sistemas de alta tensión. O sea, tienes que ser capaz de poder demostrarnos que has estado trabajando. Y por último, pedimos que además, no solo que has estado trabajando en contacto con esos sistemas o con esos vehículos que incorporan alta tensión, sino que tienes al menos 40 horas que son específicas de trabajos de tensión en vehículos. O sea, que tienes 40 horas de formación en sistemas de alta tensión de vehículos. Ya que ni la formación reglada en automoción, grado medio ni superior, actualmente, ni las ingenierías disponen de un módulo específico para trabajos en sistemas de alta tensión de vehículos, ya que en otros ámbitos de la industria, en estructuras, en instalaciones, sí que se contienen esos temarios. Vale, si nos vamos al técnico experto, que es el que está a la derecha, pues exactamente igual. Título de automoción como mínimo, los 2 años y en caso de no disponer de la titulación anterior, por los 4 años. Pedimos la misma experiencia en categoría profesional. Y además de las 40 horas que pedimos para el técnico, pues aquí tienes que tener, porque cualquiera de los asistentes puede ser candidato a presentarse al título de experto directamente. O sea, no necesito presentarme primero al título de técnico y luego al de experto. Si me presento directamente a la certificación, al perfil profesional de experto, pues tengo que estar en disposición de certificar cuando haga la solicitud de que he pasado por esa formación en vehículo eléctrico y en sistemas de alta tensión, que tengo 8 horas de prácticas para trabajos en tensión, que es normalmente con baterías de tracción de los vehículos. ¿Sí? ¿Seguimos? Pues ya tenemos todos los requisitos. Vamos al segundo punto, que es el examen de certificación. ¿Qué es lo que hacemos cuando vienen los candidatos? Pues lo primero, una prueba teórica. Hacemos una prueba teórica de 25 preguntas sobre todos los conceptos que están incluidos dentro del esquema. Y los conceptos empiezan desde electricidad básica hasta incorporación de máquinas eléctricas en alta tensión. O sea, todo eso se realiza en una prueba teórica de 1 hora y media. La puntuación mínima que tengo que obtener para superar esa prueba es el 65%. ¿Vale? Nada más acabar la prueba teórica, pasamos a la parte práctica y lo que hacemos es pues damos un método de trabajo con un cuaderno de trabajos prácticos y ahí se va a realizar un ejercicio sobre simulador de alta tensión. Para que el riesgo fuera mínimo para las personas que se presentan, pues desde hace ya casi 3 años, 2 años y medio, tenemos un simulador de vehículo eléctrico que tiene unos paneles donde yo puedo hacer chequeos o testeos
del propio vehículo eléctrico sin riesgo para esas personas. Aunque a los candidatos se le van a exigir, como indica aquí, que tiene que saber controlar la utilización de los EPIs, que tiene que saber, por supuesto, manejar todos los equipos y herramientas de medición, que tiene que saber poner ese vehículo, que es el simulador, fuera de tensión, y si fuera el experto, pues esa prueba práctica incluye algunas comprobaciones en vivo, que es con sistema de alta tensión. O sea, cuando viene aquí trabaja, hemos comprobado que tiene esos conocimientos y habilidades, y el auditor que está con él, que es un técnico especial, un técnico experto, pues si a la hora de presentarse la prueba práctica hay una posibilidad de que se salte un procedimiento, pues no cabe lugar a la duda de que la primera parte de la prueba práctica no la está realizando. Y si llega el caso de que pondría en riesgo de tener un choque eléctrico, pues ahí se pasaría la prueba. Nosotros entendemos, y no nos ha pasado hasta el momento en este año, que los que se han presentado, por supuesto, tienen claro que tiene que cumplir con todos los métodos de trabajo para trabajos en alta tensión. Bueno, en definitiva, no me enrollo más. ¿Cuál es la nota que tiene que obtener de ese cuaderno de trabajos prácticos? Pues el auditor va ahí, tiene una serie de ítems que va comprobando y luego recoge las mediciones que ha realizado el candidato y tiene que obtener un 75% conseguido. Cuando empezamos a trabajar con el esquema de certificación, una de las cuestiones de nosotros, que somos la empresa que define técnicamente, nosotros formación decía, respecto a lo que nos explicaba Marta desde el punto de vista de la entidad certificadora, era esto, que bueno, en certificación o en evaluación de competencias nunca se define que tienes que saber el 100%. Pero para mí lo primero que me chocó es que yo a la entidad certificadora, a Marta, le decía que entendía que una persona que se presenta experto no puede tener ni un 1% de posibilidades de poner en riesgo su vida al final. Entonces, pero bueno. Quitando esto que es un chascarrillo interno entre nosotros, de cuando sacamos el esquema, 75% es el nivel que tiene que obtener ese candidato, digamos, de conocimientos. Insisto, si en la prueba los primeros pasos es no me pongo, por ejemplo, la protección individual, pues eso directamente está desarrollado en el esquema, incapacita para seguir en la prueba. Más cosas. Hemos dicho que en el primer punto evaluamos, presentabas la solicitud, cumplías los requisitos, te examinas, prueba teórica, prueba práctica, perfecto. Pues vamos al tercer paso, que es la emisión del certificado. Decíamos que si superas ese 65% de aciertos en la prueba teórica y el 75% de la prueba práctica, pues entonces procederíamos a que Marta os emitiese el certificado de conformidad, de que tenéis esas competencias. Si hay un no apto en cualquiera de las dos pruebas, o sea, si no habéis llegado a los límites exigidos en el esquema de certificación, pues en este caso sería no apto. Y claro, aquí, vale, ¿y qué pasa si tengo un no apto? Me he presentado el esquema y me ha suspendido. Bien, pues aquí decimos que dejamos un lapsus de 2 meses, no te puedes presentar, o sea, si tuviésemos ahora 2 semanas de pruebas, imaginamos que la semana que viene tuviéramos una prueba, suspendo, la siguiente hemos abierto otra prueba práctica, otra prueba de certificación para que se presenten candidatos, a esa, conforme al esquema, no me podría presentar, o sea, tengo que dejar un lapsus de 2 meses para, digamos que para
analizar cuáles han sido los fallos y qué es lo que tienes que corregir. Bueno, el caso es que entre esos 2 y hasta 6 meses vamos a dejar de plazo para que el candidato pueda volver a presentarse esa prueba, sin necesidad de renovar la certificación. Y ese sería el último paso de emisión de certificado. ¿Vale? Insisto, y vuelvo a poner aquí, que todos los pasos que hemos recorrido, desde que hemos definido cuáles son los perfiles profesionales dentro del esquema, están recogidas en el propio esquema. Yo aprendí mucho con Marta porque creía que un esquema de certificación simplemente era basarse en una norma y no. En este caso, nosotros lo que hemos creado, no somos una entidad pública, pero lo que hemos creado es una norma que está por encima de las normas legales, que por lo tanto es más exigente para hacer que las personas que se presentan a estos certificados, pues verificar que cumplen, esos candidatos que se presentan, que cumplen ese nivel de conocimientos y habilidades que están recogidos en la norma. Y pasamos a la última fase, que sería cuáles son las fases de certificación. Estamos en la certificación, hemos aprobado y llamamos certificación inicial, ¿vale? La primera por la izquierda, análisis documental y ejercicio teórico y práctico. ¿Qué pasa al año? Como bien ha definido Marta, a diferencia de que yo me saqué un título hace 25 años, puedo haber trabajado en ello o no, a diferencia de eso, con la certificación de personas, hay que comprobar que todos los años se cumplen los requisitos que se exigieron al otorgarte la certificación, como técnico o como experto. Entonces, al año hay lo que llamamos un mantenimiento y se analiza documentalmente que sigues cumpliendo los requisitos. Por supuesto, los de titulación lo vas a tener, pero uno de los requisitos, una evidencia que se exige para el mantenimiento al año es que has estado formándote al menos 8 horas en tecnología de sistemas de alta tensión de vehículos y que además has estado trabajando en ello. Si yo saco el certificado de técnico, de experto del esquema y ya no trabajo durante todo este año, tengo que volver a sacar el certificado. No es un mantenimiento. Porque si no he trabajado, precisamente la certificación de personas tiene que ver con que mantengas esos conocimientos y esas habilidades constantemente. Esa es la diferencia entre estar certificado y no estar certificado. Decíamos, el primer año mantenimiento, segundo año otro mantenimiento y por lo tanto hay un análisis documental de que se cumplen esas condiciones y el examen se realizaría online. TUSUD pondría una plataforma a tu disposición y ahí mediante una conexión segura pues realizarías el examen en este caso teórico sobre la plataforma. Cuando llega al tercer año, sí o sí, hay que volver a comprobar que se siguen cumpliendo todas las condiciones que hemos indicado en el esquema de certificación y por lo tanto nos tienes que traer evidencias de que has estado trabajando en vehículo eléctrico y al menos tienes 8 horas cada año como formación incorporada a esa experiencia. Y además, en ese tercer año no solo va a haber una prueba online, o sea, no va a ser una prueba online, perdón, sino que va a ser presencial como el primero. Prueba teórica, perdón, va a ser una prueba práctica de control o de verificación sobre todo, de habilidades. Bueno, pues creo que no me deja nada. Hemos explicado la norma, hemos intentado explicar qué es la certificación de personas, qué contiene esa norma y en qué se basa, cómo puedes entrar en este proceso de certificación y cómo puedo realizar el mantenimiento, que son las fases de certificación.
Pues esta era toda la exposición sobre este tema. Voy a intentar abrir el chat. José Miguel, si quieres, Sí, para que lo tengas más sencillo, te voy diciendo yo las preguntas. vale, Lo primero, han comentado, y solo por volver a aclarar, una persona que abandonaba antes el seminario porque sí. tenía alguna incidencia, pedía que le mandemos el link. Vuelvo a repetir, a reiterar para todos por si ha surgido la duda, que enviaremos el link la grabación a todos. Es decir, que nadie se va a quedar sin él. Luego había una consulta sobre la transparencia inicial en la que has presentado el nivel de técnico y el de experto, y te consultaban si el 2A es el nivel de técnico y el 2B es el nivel de experto. El 2A y el 2B. Es que no he oído muy bien, perdona, Sí, Marta. sí, te consultan si el El 2A 2A. corresponde al técnico y el 2B al experto. Eh, Quizás si vuelves a la Sí, sí, transparencia, eso es lo que voy a intentar, volver a la transparencia. Voy a la página al inicio. A ver. estaba si te has ido. Esta, ¿no? No, hay una donde, bueno, es que el 2A y el 2B no era tan crítico, era Esta. esta, exacto, Vale. exacto. Yo he presentado esto, pero en el esquema de certificación lo que tenemos definido exactamente no lo tenemos definido como 2A o 2B, porque nosotros, y en esto Marta ya lo definirá mejor, no certificamos una norma, o sea, no hemos certificado esta norma. Lo que decimos es que nos apoyamos en esta norma alemana para traernos que la certificación del técnico o del experto tiene que tener una serie de conocimientos. Entonces, Exactamente. no es que nos traigamos esta norma, exactamente, ¿vale? Entonces, nosotros hemos sacado un esquema donde el técnico tiene que tener como mínimo, porque es que la norma alemana está bastante desarrollada y lo que dice es que 2A, si no tienes ningún conocimiento cuando te presentas en Alemania, cuando te presentas y vehículos con sistemas de vehículos de alta tensión, si no tienes ningún conocimiento eléctrico, tienes que pasar como mínimo por 100 horas de formación. Nosotros, por eso ponemos el requisito de tienes que tener formación profesional porque nos hemos bajado al nivel 2B, pero técnico y experto no es 2A y 2B, no, en absoluto. Y si se ha confundido con esto, pues no quería confundirlo. Me he traído esto solo para representar que nos basamos en una norma, digamos que ya está desarrollado cuáles son los contenidos que tiene que tener un trabajador como mínimo. Entonces, eh, repito, 2A no es técnico y 2B es experto o al revés. No, no. Nosotros decimos que tiene que tener conocimientos de automoción o que tiene que tener una experiencia. Por lo tanto, nos estamos bajando ya, el 2A lo estamos quitando y estamos certificando sobre lo que sería, en este caso, por lo que está en la diapositiva, sería el 2B, que es que tiene que tener una formación de 40 horas y si es experto, de 48. Creo Perfecto. que con esto se define, Sí, si no. yo creo que lo has dejado contestado. Otra consulta que nos llega por el chat. Indican, por lo que he entendido, tan solo personal que pueda acreditar una experiencia en alta tensión de manera profesional es la que tiene acceso a la certificación. ¿Habría algún salvoconducto para personas que no hayan tocado la materia de manera profesional? Complicado. En principio el esquema lo definimos como mínimo para esas personas que están trabajando y que, por supuesto, no trabajan directamente en alta tensión, sino que primero reciben la formación, pero por lo menos tienen contacto con, en este caso, con vehículos que tienen sistemas de alta tensión, que no necesariamente han tenido que estar manipulando elementos en vivo. De hecho, no deberían si no tienen ese conocimiento. Entonces, es por ello que pedimos que hayan trabajado 2 años en esa categoría. Si una Gracias. persona no trabaja en vehículos, nuestra experiencia nos ha demostrado que una persona que no ha trabajado en vehículos en sistemas de alta tensión tiene primero que formarse y luego tiene que coger las habilidades para trabajar con esos sistemas.
Gracias. Otra consulta. En el caso de estar en periodo de mantenimiento, ¿qué pasa si se suspende el examen? ¿Sería necesario una nueva certificación? Bueno, pregunta acreditación, pero entiendo que quiere decir certificación. Si se suspende el examen online, efectivamente, pues igual, daríamos en este caso el periodo es más corto, en el esquema está definido que antes de 2 meses tendrías que volver a presentarte, te abriríamos otra vez la plataforma para hacer, porque los exámenes de mantenimiento online, nosotros tenemos una batería de preguntas. Tenemos prácticamente 300 preguntas y aleatoriamente el sistema lo que elige son, creo recordar que 30 preguntas. Entonces, si suspendes, pues te vamos a hacer una segunda prueba. Si la Perfecto. suspendes, pues efectivamente entiendo que Marta, que se perdería Sí, certificación de persona, que es exacto, lo que... exacto. Otra cuestión. ¿Es compatible esta certificación para todas, con todas las marcas de automoción, PSA, Volkswagen, etcétera? Sí, totalmente. Bueno, aparte de que TÜV tenga no es homologado ni certificado. Parto de la base de que no existe una norma que sea una norma que defina cuáles son los conocimientos y cuáles son las horas exigidas y cuáles son las habilidades. No existe a nivel Europa. Simplemente hemos cogido la más avanzada. Vale. ¿Vale? Entonces me he perdido, que es que me ando por las ramas, Marta, perdón. Sí, no, la consulta al principio la has contestado. Es válido para todas las marcas porque no hay nada, no hay una Claro, normativa específica por exacto, marca. exacto. Además, la formación y lo que se exige en la certificación es transversal. Son los conocimientos transversales para trabajos sobre vehículo eléctrico. Si alguien quiere presentarse para certificar un Renault Zoe o un Nissan Leaf, pues no es una norma para certificarte en eso. Para eso las marcas sacan su propia, digamos, certificación del mecánico en ese concesionario. Nosotros certificamos a nivel transversal, o sea, las marcas están admitiendo nuestro certificado para que ya puedan trabajar en el taller con esos sistemas de alta tensión. Lógicamente, luego tú sabes que tienes que coger el procedimiento en ese vehículo concreto. Ahí sí que puedo complementar tu contestación en caso de que una marca, por ejemplo, o una empresa concreta nos quiera pedir que validemos o verifiquemos los conocimientos en una determinada marca o en un determinado requisitos específicos. Sí que se puede, lo podemos hablar, se puede trabajar y podemos sacar como un apéndice de requisitos especiales trabajados en común y que verifiquemos que los técnicos que nos presenten si tienen esos conocimientos o no y nuestro certificado incluya el conocimiento específico que hayamos acordado, ¿vale? Pero en general, dentro de lo que es la certificación general, no entraría eso. Otra pregunta que nos hacen por el chat, en el caso de tener como formación base ingeniería, ¿qué especialidad es válida? Muy buena pregunta, porque con esto de las ingenierías, incluso las licenciaturas, nosotros en formación, con nuestra experiencia en la formación, no ya en la certificación, es que se presentan muchas ingenierías que no tienen ningún conocimiento, tanto como un mecánico que no ha trabajado en sistemas de alta tensión. Entonces, a priori, cualquier ingeniería capacitaría para tener ese paso resuelto. Por supuesto, las ingenierías que están más cercanas sería ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, porque hay una parte que se da en sistemas no es de alta tensión, pero son sistemas trifásicos y redes o máquinas eléctricas. Pero no está más o menos capacitado. Precisamente la certificación lo que pretende es que independientemente del título que tengas, vamos a exigir que estés o hayas trabajado en vehículos o te hayas formado o hayas esto. O sea, el esquema
Más preguntas, espero no dejarme ninguna. La certificación, preguntan aquí una persona desde Gran Canaria si la certificación práctica sería en Madrid o si hay alguna otra sede para realizarla. Pregunta en concreto por Canarias. Vale, de momento hemos establecido 2 sedes, de momento, porque es donde tenemos las solicitudes. Y bueno, y hay gente que ha venido de otras provincias, Madrid, en Tres Cantos y en Cerdañola, en Barcelona. Esas son las 2 sedes, de momento, que estamos establecidos, porque para la certificación necesitamos el material, que es el simulador, y bueno, los traslados son más complejos. Tema de Canarias se complica, porque trasladar allí material, ya para la formación nos pasa, como hay temas de que hay que pasar a la aduana por tema de IVA, es complicado. De momento, Madrid y Barcelona sacaremos convocatorias. Tanto de- También preguntan de si hay formaciones y dónde se imparten, si hay posibilidades de hacer formación en Barcelona. Sí, tenemos abierto, de hecho, en abril, marzo, tenemos abierto 2 semanas de certificación del nivel de 40 horas, que sería el nivel 2 o correspondería a un nivel de la certificación, el de técnico, y estamos haciendo formación, correcto. Y si os metéis en la página de TUSUD, en vehículos, en automóviles, en Car Business Services, pues ahí o tecleáis certificación y formación en sistemas de alta tensión, pues os llevará a la página de TUB, donde por un lado está la certificación y por otro lado está la formación. Vale. También hay un comentario que nos indican que entiendo que la formación y conocimiento son multimarca, pero cada marca te exigirá los estándares necesarios de sus modelos. El sistema de desconexión es diferente por marcas y modelos. Correcto. Eh, Nosotros otra per- certificamos al técnico Ujú, transversalmente, o sea, el técnico exacto. experto con todos estos conocimientos no va a saber en ese momento, tendrá que coger el manual y ver dónde está el desconectador, dónde están los elementos de control, dónde tiene que medir específicamente en cada modelo, porque lo que no, ya lo valoramos, era hacer un certificado de cada modelo de vehículo, que eso sería inabordable. Y creo que la última pregunta, una persona que indica que no tiene formación profesional en automoción, si es indispensable la misma. No, si ha trabajado en automoción y ha estado trabajando al menos 4 años en ese caso que le pedimos, pues podría presentarse a la certificación. Tendría que tener esas mínimo 40 horas formativas en sistemas de alta tensión y tener una experiencia mínima en taller. Para eso está este primer paso que comentaba antes, en evaluación de la solicitud, porque alguien ha preguntado, ¿y tengo que estar trabajando con sistemas de alta tensión? Porque si no parece que es la pescadilla que se muerde la cola. Eh, Tiene que haber estado trabajando en vehículos. Si ha trabajado en vehículos y ahí se han manejado sistemas eléctricos, pues él nos tiene que certificar, nos tiene que dar una prueba, una prueba a través de la Registros. empresa en la que está trabajando de qué es lo que ha estado haciendo y nosotros valoramos si puede certificar la certificación. Aunque no tenga grado medio, que la pregunta, puede Eh, entrar. Si ya está trabajando en vehículos y tiene las 40 horas, sí. Perfecto. Otra persona desde Venezuela nos consulta, que es electricista e ingeniero en comunicaciones y electrónica, y pregunta si para la prueba teórica se entregan materiales de referencia para prepararse. No, no da en los esquemas de certificación, corrígeme Marta, No, digamos que no confirmo, se dan, confirmo. no se dan las bases, no se da un manual donde digas preséntate a este examen, sino que mm, en el esquema, cuando te presentas al esquema, lo que sí que sabe el candidato que se presenta es que va en base a esta normativa y que en esa normativa Exacto. están Co- co- contenidos.
Complementar que TÜV-SÜD da formaciones en vehículo eléctrico, como bien ha explicado José Miguel, pero también aclarar que la certificación es un proceso separado totalmente, por exigencia además de la 17.024, de lo que es la certificación. Es decir, haber hecho una formación no te garantiza que vayas a conseguir la certificación. Y tampoco significa que solo puedas presentarse si tienes la formación de TÜV-SÜD. Es decir, si cumples con los requisitos y puedes presentar los registros que demuestran las horas de formación que exige el esquema, puedes presentarte a la certificación y no haber hecho ninguna formación con el grupo TÜV-SÜD. Pues nos hemos pasado 6 minutos de la hora, pero bueno, yo creo que hemos conseguido contestar todas las preguntas. Muchísimas gracias, José Miguel. Gracias a todos por participar y bueno, espero que nos veamos en otra webinar en el futuro y que haya sido interesante para vosotros el webinar sobre certificación de personas en vehículo eléctrico. Gracias a todos y Perfecto. adiós. Muchas gracias. Un saludo a todos.